Dios le bendiga. Saludos en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Queremos compartir una corta palabra una vez más y desear que esta palabra sea de bendición a tu vida. Yo creo que es algo que muchos necesitamos y quiero hablarte unos breves minutos sobre el tema refrigerio espiritual, ¿verdad? Y yo creo que, lo repito, es muy importante en la vida del creyente, muy importante en la vida de las personas tener un refrigerio espiritual, refrescar nuestro espíritu, fortalecernos, tomar el segundo aire, por decirlo así, ¿verdad? Y hay una escritura preciosa, ¿verdad? Donde la palabra del Señor en el libro de los Hechos, Pedro, ministrando, cita estas palabras, ¿verdad? En el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y yo creo que el refrigerio espiritual trae un profundo alivio, descanso, reposo. Ven, cuando confesamos delante de Dios, cuando confesamos, pueden ser pecados, puede ser soltar cargas, puede ser necesidades cuando hablamos delante de Dios, ¿verdad? Y me encanta, me fascina esa escritura, ¿verdad? Porque, lo repito, yo creo que tanta falta nos hace hoy en día refrescarnos espiritualmente, caminar en descanso, caminar en reposo, caminar siendo guiados por Dios. Vivimos en un mundo muy ocupado, vivimos en un mundo donde hay muchos ataques espirituales, hay mucha competencia y no solo el pastor, el líder, el ministro, aún la hermandad, los hermanos, los creyentes en la fe, podemos caminar una vida turbada, cargada por querer competir con otras personas. Y en mi punto personal, yo creo que eso trae desgaste, eso trae estrés, eso trae cansancio, eso trae fatiga. Son sinónimos todo lo que estoy mencionando, pero yo quiero que me entiendas, ¿verdad? Que el desgaste espiritual nos puede terminar, el desgaste espiritual nos puede secar. Por eso necesitamos el refrigerio espiritual. La palabra del Señor la podemos mirar al apóstol Pedro ministrando, predicando, y él le dijo a su audiencia en Hechos capítulo 3: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia, pongamos atención, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, que fue antes anunciado. Pedro se dirigía a una audiencia, por decirlo así, a una multitud que representaba una nación espiritualmente privilegiada, especialmente privilegiada. ¿Por qué? Porque habían tenido al Mesías entre ellos, habían tenido al mismo Jesucristo entre ellos, ¿verdad? Y miramos cómo Pedro está explicando después de la sanidad, del milagro de un hombre cojo, ¿verdad? Eh, eh, Pedro les estaba diciendo, ¿verdad?, que este cojo había sido sanado, amén, por el poder de aquel Cristo que ellos habían rechazado. Y me encanta porque Pedro los insta a arrepentirse para que pudieran sus pecados ser borrados, para que pudieran ser restaurados. Y dice, y así vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y es algo tan poderoso, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos relacionar el refrigerio con el arrepentimiento? El refrigerio con el arrepentimiento. Lo repito, muchas veces podemos estar caminando de una manera aparentemente bien, pero estamos afanados, estamos poniendo a Dios en segundo lugar, estamos compitiendo con otros creyentes o con otros ministros, otros pastores, otros líderes. Y caminamos en una vida cargada, queremos dar lo que no estamos portando, ¿verdad? Y Pedro los insta, a mí me habló Dios por medio de este versículo, de esta palabra, para poder caminar refrescados espiritualmente, tenemos que arrepentirnos y soltar todo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay un refrigerio espiritual, hay una restauración espiritual, pero también física. Las cargas son quitadas, el estrés, la presión, ¿verdad? Y podemos descansar y reposar en el Señor. La palabra refrigerio traducido significa cualquier tipo de descanso, refrigerio o liberación de cualquier tipo de mal.
Qué tremendo. Descanso, liberación y refrescar. El descanso se puede comparar como un refresco. Yo no sé quiénes han estado en un día soleado, un día de mucho calor, un día agitado. Cuando te tomas un refresco frío, fresco, podemos sentir ese alivio, podemos sentir esa refrescar dentro de nosotros. Así literalmente viene a nosotros cuando nosotros somos limpios delante del Señor, somos perdonados delante del Señor, somos restaurados. Cuando ponemos las cargas en el altar, cuando nos desahogamos en oración, cuando hablamos con Dios, viene un refrigerio espiritual en nosotros y nos levantamos con fuerzas, nos levantamos con ganas de continuar adelante, nos levantamos con una palabra fresca en nuestro espíritu. Pero yo creo literalmente que el refrigerio espiritual, como dice la palabra, viene por medio del arrepentimiento. Yo creo que es una temporada de reflexionar cómo estamos caminando, cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida, cómo estamos tratándonos unos a los otros para poder caminar en refrigerio espiritual. Amén. Tenemos que recordar, ¿verdad? Que no importa cualquier condición que estemos viviendo, Dios es el que nos puede dar el consuelo por medio del Espíritu Santo. Él dijo que Él es nuestro consolador. Y se me viene a la mente el ejemplo de David cuando cometió el pecado con Betsabé, ¿verdad? David se encuentra haciendo una oración humilladamente. David reconoció su pecado, el rey de Israel, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero David hizo una oración en un arrepentimiento poderoso. David se dio cuenta de su error, de su condición, el error que había cometido, ¿verdad? Fallando con Betsabé, mintiéndole a su esposo. Y me encanta el Salmo 51 porque David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mira las palabras de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se encontraba en una condición pésima. David se encontraba en una condición cargado, redorgullido del pecado, avergonzado. Pero me encanta, ¿por qué? Porque David fue a la fuente correcta. David buscó la única solución que le podía traer paz, la única solución que le podía dar esa paz interior, ese refrigerio espiritual de ser restaurado, de ser levantado, de volver a sentir el amor y la presencia de Dios una vez más en su vida, el favor de Dios. Muchas veces podemos estar sirviendo a Dios, pero no sentimos el favor, no sentimos su misericordia, no sentimos su amor y solamente seguimos caminando y en actividad. ¿Por qué? Por rutina, porque ya sabemos qué hacer. No, tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que vengan esos tiempos de refrigerio a nosotros. Recordemos que Dios es capaz de restaurar, es capaz de hacer las cosas nuevas. El Salmo 32, versículo 1, David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. David nos da una claridad por medio de su palabra, que eres bienaventurado cuando eres perdonado. Eres feliz, eres completo, eres satisfecho. Las cargas se quitan, el pecado se aleja, tenemos que alejarlo de nuestra vida y pedirle a Dios perdón, misericordia, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Tenemos que obedecer a Dios de todo corazón y buscarlo. Sabemos que el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a forzar a nadie. Él nos da el libre albedrío para nosotros decidir buscar a Dios, para nosotros humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Yo quiero recordarte en este día, cualquiera que sea tu condición, Dios quiere darte refrigerio espiritual. Puede ser el afán, puede ser exceso de trabajo, puede ser competencia con otros amigos, compañeros, ministros, etcétera. Yo no sé quién me está escuchando, pero Dios te quiere dar un refrigerio espiritual.
Yo creo que cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, como dijo Pedro, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, ahí es donde podemos actuar, ahí es donde podemos avanzar, ahí es donde podemos conquistar. Amén. Y esto yo quiero recordarte, yo no te estoy hablando que suene religiosamente. No, esto tiene que ser de un corazón humilde, sencillo, que reconozcamos que todo viene de parte de Dios. Cuando miramos la realidad de nuestra conducta, de nuestro caminar en medio de esta tierra y estamos cargados, estamos llenos de cargas, de preocupaciones, de estrés, de afán. Queremos abarcar mucho y no podemos. Descansa en Dios. Tiempos de refrigerio vienen en su presencia. Arrepentidos. Me encanta, ¿verdad? Esta escritura porque dice arrepentidos para que vengan, dice, de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En la presencia de Dios hay descanso. En la presencia de Dios hay fuerzas nuevas. En la presencia de Dios tu espíritu se refresca. Yo oro en este día, amén, que busques ese refrigerio espiritual y no te quemes. No estés caminando como un libro que leí hace unos días, hace un tiempo atrás, pero lo volví a retomar hace unos días, caminando con el tanque vacío. No camines con el tanque vacío, líder, servidor, pastor, ministro, cualquier persona que me está mirando. No camines con el tanque vacío. Dios quiere refrescar tu espíritu para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Lo repito, tiempos de refrigerio el Señor te quiere dar. Que el Señor te bendiga. Aplica esta palabra y yo te aseguro que el Señor te dará las fuerzas del búfalo para continuar. Acuérdate, la Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Espera en Dios, no te rindas. Busca su presencia, porque de ahí vienen los tiempos de refrigerio. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, la pongas por obra y te refresques en el Señor. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Ayúdame a compartir este video. Bendiciones.